Buenas noches, si logran escucharnos, vamos a dar inicio al evento. Buenas tardes o buenas noches, estimados participantes del curso sobre modificaciones en el Código Procesal Penal. A nombre de nuestro señor decano, el doctor Raúl Canelo Rabanal, y de la abogada Minerva Córdoba Sena, como directora académica, le damos la más cordial bienvenida a esta tercera clase del curso. La exposición del día de hoy está a cargo de la doctora Diana Paola Ricalde Guerrero, quien es CEO del Estudio Ricalde Abogados, especialista en Derecho Penal y de Familia. Ella es delegada del Colegio de Abogados de Lima, ex candidata al Congreso de la República, expositora en diversos eventos académicos nacionales e internacionales, defensora de los derechos de la mujer y los más vulnerables. También se desempeña como vicepresidenta de la Comisión de Estudios de Criminalística del Colegio de Abogados de Lima. Además, es miembro de la Comisión de Trabajo de Relaciones con la Organización de las Naciones Unidas del CAL. El tema que ella expondrá es Principios del Derecho Penal y Diligencias Preliminares. Doctora Diana Ricalde, por favor, adelante con su exposición virtual. Bienvenida. Buenas tardes, estimado. Agradecida por la invitación al Colegio de Abogados de Lima y hoy vamos a tocar un tema bastante trascendental a propósito de los últimos cambios en nuestra legislación penal, los principios del derecho penal y diligencias preliminares. Vamos a ir avanzando en el transcurso de las diapositivas, pero en sí lo voy a hacer bastante práctico para que ustedes puedan entenderme y transmitir realmente el sentido de lo que es el tema. Mi nombre es Diana Ricales, soy abogada, penalista, y si hablamos de los principios de las diligencias preliminares, efectivamente, eh, esperen un momento antes que se corte, por favor, un ratito, por favor, se está bajando la batería, un momentito. Ahora sí, disculpen los inconvenientes, a veces pasan estas cosas detrás de cámaras, pero aquí estamos. Bueno, hablábamos de lo que es los principios del derecho penal. Para acogernos a ellos, tenemos que entender qué es un principio. El principio son las bases, los cimientos de toda estructura, en este caso, de la norma penal. Entonces, esta es la base que nos va a llevar a poder desarrollar todo el proceso penal en sí. Porque recordemos que si bien es cierto, nuestro tema son diligencias preliminares, luego de eso, obviamente, dentro de esa subetapa viene la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral. Esto quiere decir que son tres etapas dentro del proceso penal. Por ello es bastante importante saber cuáles son los principios que nos van a conllevar a todos los procesos que se van a ir desarrollando dentro, valga la redundancia, de este proceso penal. Viendo eso, vamos a hablar del primer principio que estamos visualizándolo a través de la diapositiva, principio de legalidad. Ustedes lo habrán escuchado mucho seguro, pero es una de las bases y que lamentablemente a veces no se aplica correctamente. Para ello están los principios, ¿verdad? ¿Qué nos indica el principio de legalidad? Nos dice que limita el ejercicio del poder penal. Esto se hace exclusivamente a través de las acciones u omisiones previstas en nuestra norma, ¿no?
como, por ejemplo, infracciones punibles. Entonces, definitivamente, este principio de la legalidad es la base de todo. Incluso se encuentra en nuestra Constitución Política del Perú y está dentro de estos principios penales, ¿no? Vamos al siguiente, por favor. Estamos haciendo como un recordario, ¿verdad? Principio de irretroactividad. No sé si lo habrán escuchado mucho, pero la verdad es que cada principio tiene un porqué. Dice, la ley penal aplica, en este caso, en el momento de la comisión del hecho punible o presunto hecho punible, porque aún se hace una investigación. Nos dice que se aplicará la norma más favorable al reo, ¿verdad? Ustedes han escuchado cuando existe una duda, esa duda favorece al reo. Esto quiere decir que por eso la fiscalía que tiene la carga de la prueba tiene que tener una teoría del caso impecable adjunta con los elementos de convicción para que nos diga en este principio de retroactividad que la norma más favorable va a favorecer, en este caso, al investigado o al reo, ¿verdad? Dice, en caso de conflicto con el tiempo de leyes penales, ese punto es bastante importante, ¿no? Porque a veces salen leyes nuevas y hay leyes que ya están en vigencia y de repente si nos habla de irretroactividad, nos habla del pasado, ¿verdad? Una ley anterior. Entonces se va a aplicar la norma más favorable al reo en ese momento que está ocurriendo el hecho punible o el presunto hecho. Nos dice, si durante la ejecución, bueno, ya sigamos, no hay problema, ¿no? Vamos al otro, porque vamos a hacer un resumen. Solamente estamos mencionándolos, pero vamos a hacer un resumen porque esto se va a aplicar dentro de las tres etapas de proceso penal. Principio de mínima intervención. Dice, el Estado solo puede emplear la pena cuando está en situación de explicar la necesidad para la convivencia, dice, social y en armonía, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera puede mantener el orden democrático y social establecido, ¿no? Que se encuentra en el artículo de Constitución Política, artículo 43, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la ley, pero actualmente, ¿qué hemos visto nosotros? ¿Se mantiene esa armonía? Lamentablemente no. A veces incluso las leyes se colisionan, ¿no? A veces se contradicen, a veces pronuncian unas leyes y al final hay otra ya que es en base y se comienzan a colisionar. Nos dice, ¿no? El derecho penal se legitima solo cuando protege a la sociedad, pero su intervención resulta inútil, entonces preverá su justificación. Obviamente, cuando dice principio de mínima intervención, vamos a poner un ejemplo. Te van a retener al momento que estás manejando un vehículo, entonces, hay una mínima intervención en ese momento, pero tiene también que ser idónea, ¿no? Tiene que ser acorde al momento que se está viviendo. Vamos al siguiente, por favor. Ah, bueno, sí. Vamos a hablar el proceso común, ¿ok? De las tres etapas. Acá también nos están diciendo. Bueno, principios de protección de bienes jurídicos. Dice, de acuerdo a este principio de lesividad, efectivamente, para que una conducta sea considerada ilícita, ¿no? No solo se requiere una realización formal, sino que más, sino también además que sea necesario una conducta, efectivamente, que haya puesto en peligro o lesionado algún bien jurídico, ¿no? Un bien jurídico, obviamente, hablamos de la vida, el cuerpo y la salud, por ejemplo. Todo ello está en nuestra Constitución política. Entonces, si se daña o presuntamente se pueda dañar este bien, está acá el principio de protección de bienes jurídicos, ¿no? Vamos al siguiente, por favor. Principio de racionalidad de la pena, ¿no? Y humanidad, ¿no? Dice, según los postulados de este principio, se rechaza por cualquier sanción que resulte brutal sus consecuencias para el sujeto. Se debe buscar una pena humanitaria, ¿no? Podríamos hablar en este caso del expresidente Fujimori, que ya no está con nosotros. Se podría hablar en este caso del principio de racionalidad y humanidad de las penas. Habría que hacer un contexto sobre ello, ¿no? Se debe buscar una. Recuerden que nosotros tenemos unas instancias internas en el proceso penal común, pero luego de eso existen otras instancias, ¿no? O sea, hay doble instancia, estamos también con la Corte Interamericana, entonces todo ello va a llevar al momento propicio que se tenga que aplicar el principio de racionalidad y humanidad de las penas. El siguiente, por favor. ¿Se dan cuenta? Vamos a poner un ejemplo antes que ponga la siguiente diapositiva, ¿sí? Estamos en vivo, sí, ¿no? ¿Verdad? Vamos a poner un ejemplo.
Si bien es cierto, ahorita no hemos mencionado el principio de debida diligencia porque es un principio muy general, pero me gustaría comentarlo ya que estamos hablando de los principios del derecho penal. ¿A qué se refiere, por ejemplo, con el principio de debida diligencia? Ustedes han escuchado los casos mediáticos, últimos acontecimientos que hemos visto en las noticias y todo ello, ¿no? ¿Qué pasa cuando un policía no toma tu denuncia, ¿no? Por eso son los principios, ¿no? Incluso estamos hablando ahorita de los principios del derecho penal, pero también existe una ley 30364 que nos habla de principios de esa ley, ¿no? Entonces, al ver estos acontecimientos, nos basamos en lo que es los enfoques y los principios, ¿por qué existen, no? O sea, ¿para qué existen los principios? No es por las puras, eso se invoca en el momento idóneo. Y el principio de debida diligencia, por ejemplo, debería aplicarse al momento que cualquier ciudadano vaya a denunciar un hecho presuntamente ilícito, sobre todo para los que sufren, obviamente, de cualquier tipo de maltrato. Entonces, ¿qué pasa cuando un efectivo policial no toma esa denuncia de forma idónea? Se pierde también el principio de debida diligencia. ¿Por qué? Porque debería él aceptar. Recordemos que el efectivo policial podría ser como una mesa de partes. Si bien es cierto, ahora le han dado unas facultades operativas que ya las tenía, pero definitivamente el que interpreta la ley es el juez y el fiscal que está dentro del proceso penal. Entonces, ¿qué hacemos si un policía no acepta nuestra denuncia, ¿no? La gran pregunta, sabemos, para que ustedes informen, hay sanciones disciplinarias para ellos cuando emiten funciones, pero yo creo que es importante tener la ley en mano, ¿no? A veces muchos ciudadanos no saben el contexto, no se informan, entonces para eso están estos principios, ¿no? Tú invocas ese principio, puedes llevar esta ley en la mano. A veces me dicen, pero ¿estás segura, doctora, que voy a llevar la ley? Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque con esta ley vas a poder demostrar argumentando, porque lamentablemente algunos no están informados, no están capacitados dentro de nuestro cuerpo policial. Obviamente no todos, vemos que hay buenos elementos como toda institución, pero hay por eso que informar a la ciudadanía. ¿Listo? Vamos al siguiente, por favor. Vamos a pasar más, vamos a llegar a las diligencias preliminares. Ujú. Bueno, acá nos habla de las diligencias preliminares con la ley 32.130, donde ha habido algunos cambios, ¿no? Donde se les ha entregado la forma operativa a la Policía Nacional del Perú para que ellos puedan desarrollar todo lo que son en este caso, cuando indica la Fiscalía, las diligencias preliminares de forma operativa, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Van a hacer una verificación al domicilio, van a los testigos y todo ese proceso está encargado de la Policía Nacional del Perú. Pero han habido cambios que no sé si sean los más idóneos porque yendo yo a las comisarías constantemente me doy cuenta que algunos no están informados de estos cambios, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo del título preliminar, ¿no? Abarca principios fundamentales como la imparcialidad, nos dice, ¿no? Y el derecho a la defensa. Estos también fueron reafirmados en función a las modificaciones orientadas a fortalecer la participación idónea de la Policía Nacional en la fase preliminar de la investigación. Porque recuerden que nuestra normativa penal, el Código Procesal Penal, nos dice que ellos trabajan en conjunto, ¿verdad? La policía y la fiscalía trabajan en conjunto porque existe una investigación de diversos hechos que van a generar elementos de convicción en su momento, obviamente, si se formaliza esa investigación preliminar. Vamos al siguiente, por favor. Nos dice que el artículo 53, 60, 61 hasta el 68 introducen ciertas disposiciones, ¿verdad? Y estas disposiciones son herramientas que refuerzan en la investigación de la Policía Nacional en lo que respecta a la recolección y preservación de evidencia. Les cuento un caso, si hablamos de recolección y preservación de evidencia, ¿no? Me tocó un caso donde la policía había dicho que había ido a un lugar a recolectar, obviamente, tomas fotográficas, indicios, pruebas dentro de la escena del crimen, ¿no? Dentro de la escena que había pasado. Pero lamentablemente eso no se hizo, ¿no? Ellos mintieron, la verdad es que mintieron cuando se hizo la investigación porque me dijeron, ahí no hay cámaras en ese lado donde ocurrió el hecho, me decían, ¿no? Dentro de las disposiciones que estaban leyendo dentro de la carpeta fiscal, decían que no habían cámaras. ¿Qué hicimos nosotros como equipo de abogados e investigadores? Porque los abogados también investigan. Fuimos in situ al lugar a verificar si realmente no había cámaras y nos encontramos con la sorpresa de que existía un módulo que se había inaugurado
medio año antes, esto quiere decir que sí existían cámaras, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de que la policía también puede hacer correctamente su trabajo y los abogados como defensores, nosotros lo que queremos defender la justicia, tenemos también que hacer la verificación de ello, ¿verdad? Por eso somos investigadores e interpretamos la ley. Nos dice, los artículos 84, 160 y 173 del Código Procesal Penal tratan también sobre la ejecución de medidas cautelares, efectivamente. Tenemos la principal que, bueno, que ya no es una sección, ¿no? A veces ya parece repetitivo, pero la prisión preventiva ya no es una sección. El código dice que es una sección como última ratio para aplicarla, pero lamentablemente ya nos dicen a veces, les falta arraigo de calidad, les falta uno que otra cosa, entonces, lamentablemente eso distorsiona, yo creo, el proceso y las debidas diligencias que se deberían hacer. Nos dice en especial la detención preliminar y la prisión preventiva, efectivamente. El Congreso acaba de pronunciarse que no, no había detención preliminar en flagrancia y ya pues han retrocedido y han vuelto a reformarla como estaba. Entonces, es lamentable ver que nuestros políticos, ¿no? El Congreso, el Poder Legislativo, puede emitir este tipo de leyes que no están acorde a nuestra realidad y lamentablemente a veces en beneficios de otros intereses. Por ello que debemos ser veedores nosotros como abogados o futuros abogados de todos los cambios que pasan en la coyuntura política y social, ¿no? Siempre tenemos que estar informados y para ello tienen que estar constantemente viendo las noticias. La prisión preventiva efectivamente nos dice que es una excepción a todo ello, pero como les digo, nosotros vemos casos diarios y lamentablemente a veces se pronuncia con estos arraigos, famosos arraigos de calidad que ya lo ha pronunciado la apelación 38-2024 Ayacucho, que ha dicho que no existe arraigo de calidad, no existe arraigo bueno, ni malo, ni regular, simplemente existe arraigo. ¿Y a dónde hablamos de arraigos? En el 269 del Código Procesal Penal, que dice que busca el arraigo del imputado. En ningún momento nos dice arraigo bueno, malo, pero lamentablemente se hacen se hacen pronunciaciones referentes a la fiscalía, a veces no idóneas, y es ahí donde vienen de repente personas dentro de un penal que no deberían estar, ¿no? Son excepciones, claro que sí. Los artículos 180, 205, 205, ¿se acuerdan ustedes que dice el 205? Control de identidad, ¿verdad? El famoso control de identidad que la gente dice, ¿por qué tú, el policía, me pide el DNI? ¿Por qué usted me está pidiendo el DNI? ¿A motivación de qué? Efectivamente, los 105 nos habla de control de identidad que el efectivo policial puede hacer en cualquier momento cuando estés cruzando la calle, cuando estés en tu vehículo, para prevenir un delito. Entonces, por ello hablamos de los 105 del control de identidad, ¿no? Un policía no te puede parar de por sí, tiene que haber también de repente algún operativo o están previniendo delitos, o simplemente te han visto en una actitud sospechosa. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Control de identidad que se entrega solamente el DNI. Me pasó un caso que les voy a contar y fue algo muy personal. Estábamos viniendo de un evento y obviamente teníamos un chofer que manejaba, ¿no? Nosotros no, porque obviamente cuando tú estás en un evento puedes haber libado o puedes, no estás, digamos, en tu pleno discernimiento, ¿verdad? ¿Y qué pasa en ese momento? El policía vio obviamente que veníamos de repente en algún estado que para él le parecía y le pidió el DNI al chofer, ¿no? Al conductor. Y efectivamente, el chofer no tenía DNI, ¿no? Eso no sabíamos. Tenía su C4 porque estaba tramitando su DNI. Pero le mostró su C4, pero él insistió, ¿no? Insistió y dijo, no, pero tenemos que ir a la comisaría porque tiene su C4. A ver, señor. Vamos a leer lo que dice el 205 del Código Procesal Penal. Usted utiliza esta herramienta de control de identidad para prevenir un delito, le digo, pero ¿cuál es el contexto y motivación ahora de lo que nos está digamos, pidiendo la documentación? Si usted tiene una maquinaria, tiene, en este caso, en el patrullero, donde me puede identificar, porque usted tiene su sistema donde buscar, y de repente encuentra a este conductor que ha cometido hechos ilícitos, que tiene requisitorias, ahí recién usted lo podría llevar a la comisaría. Bueno, hubo un cruce de palabras, pero yo creo que el fondo es que también nosotros podamos saber nuestros derechos. Está bien que el policía haga un control de identidad idóneo, pero eso no quiere decir que ellos con las herramientas te van a llevar a todo el mundo a la comisaría, sino que efectivamente tienen un sistema para poder verificar si existe tal DNI que le estaba dictando el señor, ¿no? Con su C4 y estaba en trámite. ¿Se dan cuenta?
Entonces, por ello hay que utilizar el razonamiento, ¿no? Claro, nosotros como abogados, pero la gente, el ciudadano normal, obviamente uno se asusta, se pone nervioso, dice, ¿por qué me pide mi DNI? ¿Por qué? ¿Qué está buscando, no? Incluso, ustedes saben que no pueden revisar tampoco las maleteras ni nada del vehículo sin una plena autorización. ¿Listo? Entonces, vamos viendo y redondeando por qué sirven los principios y a qué se refieren con los nuevos cambios, ¿no? Entonces, el 223 también nos dice, y el 230, el 231, sí, no hay problema. El siguiente, por favor. 230, ¿qué nos dice el 230, 261 y 283, ¿no? Que trata sobre la incorporación de pruebas, la actuación policial y el manejo de evidencias, ¿no? Dice, se observa una mayor apertura para la PNP, obviamente, porque tienen mayor injerencia y facultades dentro de estas diligencias preliminares y primeros indicios, ¿no? Y esta policía va a ser partícipe activamente en esa elaboración de informes preliminares, ¿no? Que puedan determinar una acusación fiscal. Ahora, mucha gente ha dicho, ¿pero qué? ¿El policía va a decir cuál es el delito? ¿Va a tipificar él como si fuera abogado o fiscal? Va, gracias a esta incorporación de esta nueva legislación penal, ellos pueden ver y pueden de alguna manera dar forma, ¿no? A esos hechos que se están en esos momentos causando, pero no son los que tienen la última palabra, sino más bien la fiscalía, ¿no? Por eso que siempre tiene que ir con un acompañamiento de la fiscalía, que lo dice nuestra Constitución y las nuevas modificaciones también. Nos dicen, ¿cuánto el artículo 321, 322, 329 y 330 del Código Procesal Penal nos dice que tratan sobre la formalización de investigación preparatoria, ¿no? Recuerden que una vez que se recaba todos los elementos de convicción en las diligencias preliminares y vemos que hay indicios reveladores, ¿no? Y contundentes, entonces luego de ello se puede dar esta formalización de investigación preparatoria. Se evidencia, dice, una mayor intervención de la policía en la recopilación de pruebas, ¿no? Y en tomas de decisiones, obviamente, importantes. Y si no se maneja, dice, correctamente, podría afectar la calidad de las pruebas presentadas en juicio. Claro que sí, hay procesos que deberían terminar en una investigación preparatoria y de repente se archivan, pero ¿qué pasa si llegas hasta un juicio oral? Y me ha pasado muchas veces, hay pruebas que no se han actuado llegando al juicio oral, irregularidades en el proceso. Y a veces todas estas modificaciones podrían afectar porque paulatinamente obviamente se está dando, ¿no? Se está cumpliendo. Vamos al siguiente, por favor. Acá nos habla en sí de las diligencias preliminares, que era el tema de hoy, y nos habla de proceso común, ¿no? Del proceso penal común, cómo sería, ¿no? ¿Cómo sería? Y ustedes ya saben que hay tres etapas, ¿no? Dentro de la investigación preparatoria están las diligencias preliminares como una subetapa, la segunda etapa, etapa intermedia, y la tercera, el juicio oral, ¿verdad? Entonces, una vez que existen las diligencias preliminares, ¿quién da la disposición de inicio de diligencias preliminares? Pues la fiscalía, ¿verdad? Luego de ello se puede dar una disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, pero eso ya va a depender de todos los elementos que se recaben. ¿Listo? Y si hablamos de una investigación de preparatoria ya formalizada, podría darse que de repente no se encuentren suficientes elementos de convicción y se pueda dar una disposición de conclusión de investigación preparatoria, ¿no? Y archivar ese proceso. Luego nos dice que existe la etapa intermedia, ¿no? Y ya viene un requerimiento acusatorio, puede también archivarse en ese momento, puede haber un sobreseimiento, pero si eso no existe, entonces va a dictarse un auto de enjuiciamiento. ¿Listo? Luego de eso, el juez de investigación preparatoria va a analizar todo ello y puede pasarse al juicio oral, ¿no? Donde ya puede existir una sentencia condenatoria o absolutoria al cargo del juez penal o colegiado unipersonal. ¿Listo? Hasta ahí sabemos cuáles son los tres temas de las tres etapas de nuestro proceso penal, ¿no? ¿Cómo puede comenzar una diligencia preliminares? O sea, yo soy estudiante de Derecho, soy abogado, pues, ¿qué tiene en sí que tener de requisito la diligencia preliminar? Tiene que empezar desde un hecho. Este hecho tiene que tener una relevancia jurídica, ¿no? Y esa relevancia, ¿a quién tiene que atribuírsele? A una persona, ¿verdad? Y por lo menos mínimamente tiene que haber una sospecha simple. Dentro de estas diligencias preliminares están la fase de conocimiento, circunstancias, datos y todo lo que se recabe. Y como nos dice el nuevo Código Procesal Penal, tienen que actuarse con actos urgentes e inaplazables junto a la Fiscalía, ¿no? Junto a la Fiscalía. Y esta Fiscalía que tiene que tener un criterio de objetividad y discrecionalidad.
Acá puede venir el tema a veces que en las noticias salen caras de personas que no bien no son culpables y lamentablemente salen, hablan de ellos, pues podría llamarse caso de difamación, eso podría ser, sería un análisis, ¿no? Vamos al siguiente, por favor, al siguiente. Acá hablamos la denuncia como derecho y como deber, ¿no? ¿Quién tiene el derecho a hacer una denuncia y quién tiene el deber? Cualquier persona tiene la facultad de denunciar los hechos delictuosos, ¿no? Ante las entidades correspondientes. ¿Y quién tiene el deber? El deber tiene ciertos funcionarios también, ¿no? Están obligados a hacerlos como mandato impreso, ¿no? En especial los profesionales de la salud, los profesionales de la salud por los delitos que conozcan bajo el desempeño de esa actividad, ¿no? Hablamos de los médicos, las enfermeras, todos ellos porque a veces pueden ir delincuentes a la clínica, al hospital, entonces tienen que ellos dar el deber de poder dar esa información, ¿no? Los funcionarios que en el ejercicio de sus atribuciones o por razón del cargo tienen conocimiento de algún hecho punible que se esté desarrollando. Entonces, ellos tienen el deber. Los profesores también, dice Oscar, efectivamente. Y todos estos funcionarios, o bueno, en este caso los profesores, en realidad todos yo pienso que tenemos el deber, a propósito de los casos mediáticos que están pasando, deberíamos alzar nuestra voz. Esta niña, lamentablemente de 12 años, que fue encontrada eh, muerta prácticamente por un personaje innombrable, pero ¿quién tiene responsabilidad ahí? ¿La madre o la persona que asesinó a la niña? Habría que cuestionarlo, ¿no? Ahorita ella está haciendo, y le van a abrir un proceso, va a ser investigada. La madre, efectivamente, si hablamos de un contexto de derecho, ¿por qué la madre dejó salir a su hija a la 1 de la mañana, así haya discutido, y de qué estaban discutiendo a esa hora, ¿no? Si bien es cierto, no vamos a juzgar por ser madre o padre, pero recuerda que nosotros, los padres, los que son padres, tienen un deber de protección con sus menores hijos. O sea, ellos tienen la tutela, la custodia, la patria potestad de esos menores. Por ende, todo lo que les pase a ellos es responsable también de los padres. Lamentablemente le ocurrió a esta niña, pero habría que tomarlo de ejemplo, pues esta madre va a ser investigada de qué pasó antes de este suceso y por qué la dejó ir y no la buscó más, ¿no? Ahora la he visto ayer en un programa dominical que decía que sí la comenzó a buscar y todo ello, pero no puso la denuncia en el momento, ¿no? Sino que ya la estaba comenzando a buscar, ya la puso la denuncia a las 6 de la mañana, pasaron muchas horas y lamentablemente esta niña cayó en manos de un sujeto innombrable. Entonces, todo eso son casos mediáticos, pero así como eso ocurre mucho, sino que a veces no salen de repente en la palestra. Pero entonces habría que ver, no solamente es responsabilidad de los funcionarios, no de los efectivos que no toman las denuncias, sino que de una madre, lamentablemente, que no socorrió a su hijo a tiempo. ¿Y qué habría pasado detrás? Hay muchas hipótesis, como por ejemplo que se estaba escapando del padrastro porque abusaba de ella, porque la mamá le pegaba, porque ninguna niña a sus 5 sentidos va a correr a la 1 de la mañana, efectivamente, sabiendo que se expone a muchas cosas, ¿no? Y sobre todo porque todavía son niños o púberes adolescentes, entonces habría que tomarlo con pinzas nosotros como sociedad, también tener ese discernimiento, hacer esa introspección de qué estamos haciendo mal nosotros los adultos, qué le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. Entonces, habría que hacer esto. La salud mental yo creo que es la base importante y sobre todo la educación que le damos a nuestros hijos en casa, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor. ¿Quiénes no están obligados a denunciar? Dicen, no, pero todo el mundo tiene que denunciar. No, no todos, no todos, ¿no? Principalmente los esposos, ¿no? En este caso, si yo tuviera esposo, que no es el contexto, pero si lo tuviera mi cónyuge, no me podría denunciar. ¿Por qué me va a denunciar mi cónyuge? Se supone que cuando yo me casé, y acá entra derecho civil, vamos a comentarlo, ¿cuáles son los deberes del matrimonio? La fidelidad. Tienes ¿Qué que te ir a... dicen al momento que te casas? Hasta la muerte, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. La cohabitación, eso quiere decir que tienen que vivir en la misma hábitat, y la asistencia mutua. Tres deberes principales que tienen que hacer los esposos dentro de esta convivencia, por algo se casan, ¿no? Entonces, cuando tú rompes uno de estos deberes, pasa obviamente las causales, podría ser de divorcio. Pero acá nos hablamos de derecho penal
nos dicen, los cónyuges podrían abstenerse de rendir testimonio, ¿no? El cónyuge imputado se refiere a que este derecho solo aparece cuando el vínculo parental en respecto de aquella persona que se encuentra con la condición de imputado de la investigación de un delito, ¿no? Entonces, podrían abstenerse, ¿no? Y si hablamos de quienes no están obligados, también podrían guardar silencio, obviamente, hasta que llegue el abogado. No estamos obligados a incriminarnos tampoco, pero no estamos obligados tampoco a mentir, o sea, eso no podría ser, ¿no? Por ahí escuché a alguien que podríamos mentir, pero en eso no estoy de acuerdo, sobre todo si estamos asesorando al cliente y es algo pues tan mediático, ¿no? Parientes de cuarto grado de consanguinidad, dice, y el testigo también el secreto profesional, ¿no? ¿Quiénes no están obligados a denunciar nosotros? También hemos visto ese caso, ¿ah? Ustedes saben ya quiénes tienen que guardar el secreto profesional, pues nosotros, ¿no? Somos como unos sacerdotes del derecho, no quiero tampoco tomar injerencia o que sean susceptibles, pero como el sacerdote que guarda tu secreto y se lo lleva hasta el final. Entonces los abogados, por ética profesional, tenemos que guardar ese secreto, ¿no? Los vinculados por el secreto profesional no podrán ser obligados a declarar sobre lo conocido por la razón del ejercicio de nuestra profesión, ¿verdad? Salvo los casos en los cuales tengan la obligación de acudir a la autoridad pertinente judicial, ¿no? Entre ellos nos encontramos nosotros los abogados, los ministros, cultos religiosos, notarios, médicos, personal sanitario, periodistas y otros, ¿no? Entonces sí es bastante importante y delicado pasar esa línea, ¿verdad? De secreto profesional y quienes o no pueden denunciar. Pero los parientes tampoco entre ellos se pueden acusar, no están obligados a testificar, así que ese es un punto importante. Vamos al siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Bueno, acá nos habla del 330 de las, donde se encuentra la diligencia preliminares, ¿no? Pero nos dice qué es una diligencia preliminar, ¿no? Nos dice, son aquellas acciones, ¿no? O estas primeras diligencias que realiza la Policía Nacional en conjunto con quién? Con la Fiscalía, representante del Ministerio Público, ¿no? Y esto se hace cuando toman conocimiento, ¿no? De la sospecha de la comisión de un delito. Luego de esto nos dice, ¿no? Si el hecho puede ser denunciado, es delito, porque a veces podría ser que no. Si el hecho se individualiza, efectivamente, a veces hay coautoría o partícipes, hay personas ya que se convierten en bandas criminales, entonces, ¿quiénes están dentro de hecho investigados cometiendo este hecho ilícito, ¿no? Si la acción penal no ha prescrito también, ¿no? Por ejemplo, podemos poner ejemplo un caso de violación, ¿no? Podría ser tocamientos indebidos, hay muchas personas que se animan a denunciar después de 10, 20 años, ¿no? Por obviamente los problemas psicológicos que les trajo en su niñez este hecho tan bochornoso, ¿no? Y nos dice, ¿a quién corresponde la labor de orientar esta investigación? ¿Quién es el que dirige la investigación? Pues la fiscalía, efectivamente, ¿no? Vamos al siguiente, por favor. ¿Cuándo se puede disponer formalización o continuación de una investigación preparatoria? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, acá nos indica que dice cuando aparecen indicios reveladores, ¿no? De la existencia de un delito efectivamente, cuando se recaben los elementos de convicción, las pruebas, por eso que eso se encarga la Policía Nacional del Perú, ¿no? Y también cuando este delito no haya prescrito, ¿no? Y que se haya individualizado al imputado y que se cumplan los requisitos de procedibilidad. ¿Por qué se individualiza al imputado? Porque a veces la misma participación de uno no es igual que del otro. Entonces, la proporcionalidad de la pena, ¿no? Del imputado va a ser diferentes escenarios. Hay algunos que podrían tener antecedentes penales, que tienen de repente requisitoria, otro que por primera vez presuntamente haya delinquido. Entonces, todo ese contexto cambia ¿para qué? Para los atenuantes y agravantes de una probable pena. Entonces, sí es importante individualizar la coautoría y participación de cada investigado o imputado. ¿Mm? ¿Cuál es la finalidad de la agencia preliminares? Obviamente realizar actos urgentes inaplazables, ¿no? Y acá nos habla de la casación número 528, 2018 también, que ustedes ahí la van a poder buscar. Esto tiene que ser obviamente inmediato, ¿no? Porque obviamente nos dice que tiene que ser demasiado
inmediato para poder recabar, obviamente, todo el material o presupuesto del delito, ¿no? Y se puede asegurar los elementos materiales de esa comisión también, ¿no? E individualizar a cada presunto responsable. Vamos a hablar de presunto porque todavía están investigados, ¿no? A veces la gente dice, no, sí, ya está. No, no puedes tú tampoco tener esa facilidad y poder acusar a alguien cuando todavía está en una plena investigación. Vamos al siguiente. Dice, ¿qué se necesita para iniciar diligencias preliminares? Efectivamente, una denuncia a cargo de una persona, ¿no? Esta denuncia, ¿quién la califica? El fiscal, ¿no? Es, una vez que es calificada y ya pasa por todo estas inspecciones, de repente esas diligencias que están a cargo también de la Policía Nacional del Perú, ella va a ver si va a formalizar esta diligencia o simplemente la va a archivar, ¿no? Ahí vamos a ver qué pasa. Les cuento un caso así muy rápido, por ejemplo, ¿no? Tuve un cliente que lo encontraron dormido en su vehículo, pero estaba en el grifo, ¿no? ¿Y por qué el cliente estaba dormido en el grifo? Porque efectivamente había libado, había consumido alcohol, entonces prefirió pararse en un lugar para no seguir manejando, obviamente, o bueno, algo así pasó. Pero el policía le toca la puerta, ¿no? Lee el carro y em, lo pone para un lado, lo levantan al policía, a mi cliente y se lo llevan en su carro, o sea, se lo llevan, ¿no? Se lo llevan inconsciente prácticamente. Ya en el camino él comienza a reaccionar. En el camino ya ustedes saben que podría haberle estado diciendo, ¿no? Que sí, les pidieron una cosa, le pidieron otra y efectivamente, eso me cuenta mi cliente, ¿no? Entonces yo llego, eran como las 6 de la mañana y les digo, pues, ¿no? Que me den lo que son los informes, los atestados, para ver qué ha pasado, la carpeta. No, me dicen, bueno, hemos encontrado. ¿Dónde lo han encontrado, señor? Le digo, en el grifo, pero ¿cómo? Me comenzaron a decir cosas que no eran, ¿no? Me estaban mintiendo que no, lo hemos encontrado manejando en el grifo, que no sé qué, pero ¿cómo van a manejar en un grifo? No entiendo. Y él me decía que no, que efectivamente él estaba durmiendo, ellos son los que golpearon la puerta y abrieron el vehículo y lo llevaron a la comisaría. Pero ustedes saben que mientras duren las investigaciones, el cliente va a estar, ¿dónde? En el calabozo, ¿no? O en la sala de meditación, porque ahí ponen un letrerito donde dice sala de meditación. Nadie quiere meditar ahí con otros delincuentes, ¿no? Efectivamente. Pero mientras eso pasaba, me comuniqué con la fiscal porque no fue de manera presencial y le dije que ese hecho no constituía delito, efectivamente. ¿Por qué? Porque no cumplía con los requisitos de la culpabilidad, ¿no? De la legalidad, porque tiene que haberse encontrado. ¿Qué nos dice el delito de estado de ebriedad? ¿Qué nos dice? Si no me equivoco, es el 268. Nos dice que la persona tiene que estar conduciendo o maniobrando un vehículo en la vía pública. Puede ser un vehículo motorizado o automóvil. Y eso no pasó. Entonces, no estábamos exponiendo a peligro de la vida, el cuerpo, la salud de ningún ciudadano ni la sociedad. Por ello, no constituye delito porque no cumple con todos los requisitos de en el presunto delito de estado de ebriedad, ¿no? Pero para ello ya estaba en el calabozo mi cliente, ya le habían quitado el vehículo, estaba ahí, bueno, afuera de la comisaría y le habían quitado la licencia de conducir, que eso es muy importante, chicos, no se dejen quitar nunca la licencia de conducir, así les digan un consejo de abogada, ¿no? No lo digan a otros, por favor, somos pocos acá, pero no se dejen quitar la licencia de conducir, porque lamentablemente una vez que los tienen ellos es casi imposible poder retomarla. Lo hablo porque en la práctica es así. Lo que quiero que entiendan es que a veces la teoría que estamos estudiando, que efectivamente es la base, no es igual a la práctica. Difiere mucho con lo que pasa en el día a día. Pero para ello nosotros vamos a aprender de la experiencia, ¿no? Cuando ya ustedes sean abogados y los que ya son abogados. Total que en este caso, la fiscal dijo, bueno, no, vamos a verificar las cámaras de grifo. Pero como yo fui más rápida, fui primero a verificar las cámaras de grifo. La policía no encontró ninguna cámara. Yo sola le encontré la cámara, bueno, con mi equipo, pedimos las cámaras de grifo porque ellos nunca encontraron nada. Dice. Y efectivamente, ahí se ve todo lo que hace el policía, golpea la puerta, lo saca del vehículo y comienzan a manejar. O sea, ellos nunca lo encontraron en estado de ebriedad, pero ahí viene la duda favorece, pues, a reo, ¿no? La duda racional. ¿Por qué? Porque las pruebas son las que mandan. No puedes tú decir, yo lo encontré así.
y el policía tiene la última palabra, ¿no? Por eso se hacen investigaciones. Pero ellos ni siquiera fueron a investigar y revisar realmente si había cámaras o no. Tuve que hacerlo yo y mi as bajo la manga para en el momento que obviamente se hicieron las preguntas del caso, poder archivar esa investigación que no llevaba nada, ¿no? Ahora me dirán, ¿cómo llegó? Esto sí quiero que alcen sus micrófonos, por favor. ¿Cómo llegó mi cliente al grifo? ¿Llegó sano o llegó borracho? ¿Me lo comentan o lo hacen? Si él llegó, mareado, llegó libando, entonces esto quiere decir que sí cometió el delito. A ver, ustedes qué piensan, mis estimados y estimados doctores. Los leo, o en todo caso, alzan su micrófono. Ha podido llegar, dice borracho. Dice, a ver, vamos a ver. Yo los leo. Que es importante, yo quiero que ustedes entiendan esto. Ha podido, a ver, otro comentario, por favor. Si llegó borracho, ¿eso quiere decir que él sí cometió el delito? O sea, estuvo manejando en estado de ebriedad y por eso tendría que haberse abierto esa investigación. Hola, ¿qué tal? No se puede asumir nada, tienen que demostrarlo, dice Lucio. A ver, pensemos como abogados, ¿ah? Pensemos como abogados. Él lo manejaba, él no tiene responsabilidad. No, pero cometió el delito el hecho de cómo llegó al grifo, porque ese era el punto principal de la fiscalía pero ¿cómo llegó al grifo? ¿Cómo llegó ahí? Llegó libando, pues, llegó libando. ¿Cómo llegó al grifo? Le estoy diciendo cómo llegó al grifo el patrocinado si lo encontraron supuestamente en estado de ebriedad. Pero recuerden que el patrocinado estaba durmiendo en su vehículo. Estaba durmiendo en el vehículo. Entonces, si pensamos como abogados, chicos, eso no procede. Porque, ¿qué nos dice hay duda que haya llegado borracho, dice. Nos quedaremos, yo creo que con la duda todos. Dice, deben de haber pruebas, cabe la posibilidad que otra persona lo llevó, también podría ser. Pero ahora, ¿cómo preparamos al cliente para ese momento? Vamos a pensar que lo llevaba otra persona, pero otra persona, muchos supuestos, muchas hipótesis, ¿no? Pero otra persona podrían llamarla también de testigo, ¿verdad? Señor, ¿usted estuvo ese día ahí? ¿Dónde estuvo ese día usted, ubicado? ¿Realmente estuvo al costado de este señor? ¿Se dan cuenta? O sea, cuando tú vas a escoger una estrategia, cómo llegó el carro en la cámara debe salir? Efectivamente, Lucio. Ahí está. Lucio ya está pensando como abogado ya. Definitivamente, ahí está Lucio. El grifo tiene cámaras, pero el grifo tiene cámaras, es cierto, pero el policía no encontró las cámaras. ¿Por qué? Porque no quería que vean lo que él hizo. Eran tres, no quería que vean. Llegó sano, bebió sentado en su auto y se durmió. Un punto para Walter, un punto para Walter y Lucio, que efectivamente nosotros tenemos que crear nuestras estrategias. Efectivamente, el cliente puede estar mintiendo, las cosas pueden, pero lo que vale son las pruebas. Entonces, en este caso, sí, él bebió en el grifo, es lo que dijo, pero vamos a pensar que haya llegado libando y que es así. Entonces, ¿qué nos dice la conducta penal? Que lo tienen que encontrar in situ, en flagrancia. Él no llamó, a él no lo detuvieron manejando. Recuerden, el 268 dice que tiene que estar conduciendo y maniobrando un vehículo, ¿verdad? El hecho que haya pasado antes no repercute, o por lo menos la fiscalía no pudo demostrar en ese momento cómo llegó este señor a Grifo, porque efectivamente yo mostré las pruebas, porque fueron mis pruebas recopiladas son el momento en que los policías lo intervenían cuando estaba en su vehículo dormido. ¿Listo? Entonces, vamos creando, ¿se dan cuenta por qué? Porque al momento que declara el cliente, al momento que nosotros preparamos al cliente, ¿qué le vamos a decir? No le vamos a decir, señor, por favor, diga cómo llegó y cómo terminó, dónde estuvo. No, no. Entonces, tenemos que dar una estrategia idónea para cada caso y preparar para la declaración al cliente, ¿no? Con preguntas concisas y concretas. Y me acuerdo que a mi cliente les dije, bueno, los clientes siempre se ponen nerviosos, chicos, es normal. Pero ¿qué dijo el cliente? Que pues no recuerdo, ¿no? A lo Nicanor, no recuerdo, I don't remember, si lo quieres decir en inglés, pero son estrategias, hipótesis, porque al final lo que estaban ellos acusando, ¿no? La fiscalía era de si estaba bebiendo, conduciendo en ese momento, ¿no? Y para variar, el policía, otro punto que les voy a dar, el policía en su atestado pone, en su informe pone, informe policial de que
Pone, dice, lo encontré dormido en el vehículo, o sea, él mismo lo pone, él mismo en el informe. Le digo, ¿cómo es posible este suceso si es que ese mismo informe está diciendo que el policía lo encontró dormido? No, pero que estaba con la puerta abierta juntita. ¿Qué es eso, Dios mío? Entonces, por eso tiene que haber una capacitación constante también para nuestros efectivos, de que de ellos mismos se echaban la culpa dentro de ese atestado, ¿no? Ellos mismos estaban diciendo que lo que habían hecho y no se estaban dando cuenta. Cuando ya se dieron cuenta era demasiado tarde. Entonces, por ello es importante saber también de redacción, ¿no? Ver qué vamos a poner y tener un poquito de criterio al momento de poder hacer esta investigación y abrir, pues, y hacer trabajar a la fiscalía por las puras. Entonces, más o menos son los casos que pueden pasar, chicos. Entonces, todo está entre nosotros. Nosotros no somos solamente abogados, investigamos y recopilamos también elementos probatorios para nuestros clientes, ¿no? En este caso, y si hablamos de derecho penal. Vamos al siguiente, por favor. A ver. Acá nos habla un poco de las potestades de la investigación fiscal, ¿no? Esto nos dice, ¿no? Causales por las que el fiscal luego de recibir una denuncia, ¿no? O culminar las fases de las diligencias preliminares puede emitir una disposición de archivo, efectivamente, ¿no? Puede formalizar esa investigación o puede archivarla, ¿no? ¿En qué momento puede archivarla? Cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. Justamente del caso que estábamos hablando. Ese hecho no constituía delito. No reunía todos los requisitos del delito que ustedes ya saben, tipicidad. No, y no era justiciable penalmente. Entonces, por ello se archivó, ¿verdad? Cuando presenten causas de extinción de la acción penal o no se individualice con sus nombres y apellidos completos al denunciado o al investigado, efectivamente. Si hablamos de un delito de coautoría o autoría, tiene que haber una individualización de cada participación de este investigado. No podemos a todos ponerles la misma tipificación, ¿no? Y eso se va a ir viendo en la investigación. También nos dicen cuando falten indicios reveladores de la realidad de un delito, ¿no? Y la intervención de una comisión del denunciado o investigado. Efectivamente. Vamos al siguiente, por favor. ¿Cuáles son los plazos de las diligencias preliminares? Pues ya hemos visto, ¿no? Son 120 días para delitos simples, delitos complejos 8 meses y criminalidad organizada 36 meses como máximo, ¿no? Si hablamos del delito, cuando hablamos del plazo máximo. Vamos al siguiente, por favor. Bueno, acá les puse como una trayectoria de todos los, digamos, los plazos que se dan dentro del proceso penal, ¿no? Dependiendo de ahí de 20 días, 60 días, fiscal podrá fijar plazo distinto. Hay casación que nos llama también la libertad máximo de la investigación preparatoria formalizada, la casación 2-2018, la libertad, casación 144, 2012, Ancash Mac, nos habla del cuál es el plazo máximo para delitos complejos, y también la casación 599 que nos habla de la designación de plazos, ¿no? Son digamos, casaciones, digamos, o jurisprudencias que les van a ayudar para cada caso pertinente. Vamos al siguiente, por favor. Acá hablamos de la investigación preliminar, ¿no? Ya se había cambiado la investigación preliminar, ya no existía, habían hecho lo que habían querido. Pero ¿qué nos dice, no? El fiscal, a tener conocimiento de un delito de ejercicio público, podrá constituirse inmediatamente al lugar de los hechos. Y ya lo hemos visto, ¿no? En casos mediáticos, ¿no? Y medios especializados necesarios efectuar un examen, una inspección con la finalidad de establecer la realidad de los hechos, ¿no? Y pedir que el delito produzca consecuencias, pues, más adelante, ¿no? Y que no se altere, sobre todo la escena del delito, ¿no? La escena del crimen. Ahí viene un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Cuando encontramos a los policías que encontraron a este individuo que asesinó a la señorita Sheila Cóndor, y los policías llegaron in situ, llegaron al lugar y lo encontraron muerto. ¿Pero qué pasó? Movieron toda la escena del crimen. Y cuando tú mueves la escena del crimen, contaminas la escena del crimen. ¿Se acuerdan de la prueba prohibida? Ustedes se acuerdan seguro de sus ciclos de derecho. Entonces, cuando contamina la escena del crimen, todas se encuentran irregularidades y pues definitivamente ese caso pues no se llega a completar idóneamente. Incluso, ¿no? No le han hecho la autopsia debida a la señorita, la fiscalía comenzó a pronunciarse públicamente de que habían encontrado todos sus órganos,
pero la madre había dicho que le faltaba corazón y otros órganos más. Entonces, podríamos estar hablando de un presunta banda de delitos de órganos, quién sabe, ¿no? Pero definitivamente habría que ampliar y hacer una investigación exhaustiva, porque el abogado Aaron Alemán se ha pronunciado, ¿no? Que va a llegar hasta las instancias internacionales para que se pueda esclarecer este caso y se pueda hacer una autopsia o una debida inspección referente a este caso, pues todavía quedaron muchas dudas en el aire, ¿no? Y no estamos contentos. Por lo menos yo no estoy contenta, creo que hubiera podido ser un poco más, pero ya ese caso lo tiene obviamente un colega, así que esperemos que se esclarezcan los hechos para que no ocurra más. Esta vez fue Sheila Cóndor, mañana puede ser uno de nosotros. Entonces es importante que creemos un precedente, que dejemos claro qué pasó en ese caso, ¿verdad? Por ejemplo, acá nos dice, ¿qué pasa en un levantamiento de cadáver, ¿no? Se examinan las huellas materiales. Si hablamos del levantamiento de cadáver y dicen que supuestamente Sheila Cóndor no se le pudo identificar por el estado en que estaba de putrefacción y todo ello, entonces, ¿qué pasaría con los restos arqueológicos donde los arqueólogos pueden pues, ver todos estos huesos, todos estos, digamos, restos arqueológicos, se puede identificar de qué años fueron, ¿no? ¿Cuántos años estuvieron de antigüedad? ¿Cómo? Me van a decir que no se va a poder identificar el tema de la señorita Sheila Cóndor, el cuerpo. Habría que hacer un análisis de ello, ¿no? ¿Qué nos dice del levantamiento del cadáver? Se examinan las huellas materiales, pone término a las consecuencias del delito y evita la alteración de la escena del crimen, ¿no? En el lugar que se haya producido ese hecho punible. Previamente, la policía procede al aislamiento de todos los materiales que se encuentran en el hecho y protege esa escena del crimen. Se supone, pero a veces no pasa eso, ¿no? Recoge y custodia ese elemento. A veces le ponen la cintita, a veces, ¿no? Todo ello para que se cierre esa escena y pues si nadie pueda pasar por ahí. El objeto material del delito o instrumento a través del cual se ha cometido la acción delictuosa, ¿no? Y dos, las piezas de convicción o elementos de convicción que contribuyan a esa prueba del delito. A veces pasan muchas cosas en el interior, chicos. Vamos al siguiente, por favor. Acá dice las principales atribuciones de la policía, recibir denuncias, efectivamente. Ellos tienen sus funciones, o sea, ellos saben cuáles son sus funciones, pero a veces no sé si repasan o las leen, pero están ahí especificadas, no solo en la Constitución, sino tienen eh, sus propios cuerpos disciplinarios, ¿no? Dice, efectuar intervención, obviamente en casos de flagrancia, ¿no? Detener e incomunicar a las personas en los casos de flagrancia, recoger pruebas también y antecedentes, ¿no? Practicar diversas diligencias, recibir declaraciones, ¿no? Allanar ciertos locales, etcétera, ¿no? Etcétera. Vamos al siguiente. O sea, tienen obviamente sus funciones claras, pero a veces habría que, ahí están los abogados a veces para poder ahondar en este tipo de delitos. Vamos al siguiente, por favor. ¿Qué contiene el informe policial? Usted dice, bueno, yo llego, deme el número de carpeta fiscal, saco la copia, pero ¿qué contiene? ¿Qué debe contener? Y ahí viene el caso que les dije, ¿no? Donde el policía mismo se prácticamente dice que él mismo lo bajó del vehículo, que lo encontró dormido, pero borracho, ¿no? Entonces, en el informe policial, el relato completo de los hechos, efectivamente, ellos pusieron el relato, diligencias que se han practicado en ese momento. Hipótesis, dice, sobre futuras líneas de investigación. Solo hipótesis, ¿no? Porque al final lo va a tipificar el fiscal. Vamos al siguiente. El siguiente, por favor, el siguiente. La impugnación de la disposición del archivo, ¿no? ¿Por qué se da esa impugnación, esa disposición de archivo? ¿Por qué se dará? El denunciante o imputado que no estuviese conforme con la disposición de archivar las actuaciones. En este caso nos habla de 334 del Código Procesal Penal. ¿Qué pasa si mi clienta, pues, llevamos un caso y nos archivan el proceso? Y yo, como parte afectada, digo, ¿sabe qué? No, yo quiero impugnar. Yo quiero impugnar esa disposición de archivo, en pocas palabras, apelar. ¿Por qué? Porque no estoy conforme con la decisión de la primera instancia. Vamos a la segunda instancia, a un fiscal jerárquico en la segunda instancia para que pueda analizar y revisar nuevamente, y quizás conduciendo nuevos elementos de prueba
porque no estoy contenta. Siento que no ha habido justicia en ese caso. Entonces, para ello existe la impugnación de la disposición de archivo, ¿no? Nos habla de 364. Dice, archivar las actuaciones reservadas provisionalmente requerirá al fiscal en el plazo de 5 días para que eleve las actuaciones al superior, ¿no? Elevación de actuados, ¿no? Que a veces le dicen queja, pero ahora pues lo dicen elevación de actuados. Entonces, en un plazo de 5 días, usted puede interponer esa elevación de actuados al fiscal superior, ¿no? Y ese fiscal superior se va a pronunciar dentro del quinto día y podrá ordenar que se formalice la investigación o se archiven nuevamente las actuaciones según corresponda. O sea, puede que sí y abra el caso, porque ha pasado, ¿no? O puede que también lo archive y diga que no existen elementos de delito, ¿no? Para que se pueda continuar con una investigación. ¿Qué va a hacer este fiscal superior? Nos dice, podrá ordenar la formalización de la investigación preparatoria, ¿no? Ratificar el criterio del fiscal provincial, ordenar realización de diligencias adicionales. Efectivamente, tú no vas a hacer lo mismo que hizo el primero. Se puede realizar diligencias adicionales y él obviamente lo puede solicitar, ¿no? Vamos al siguiente, por favor. Bueno, acá ya vamos a terminar, chicos. Yo quiero que ustedes vean modelo de cómo interpongo un recurso de queja, ¿no? Con disposición, bueno, es elevación de actuados, pero ahora le decían así antes, así, ¿no? Archivo por delito de usurpación natural. Le estamos dejando estos modelitos para que ustedes ya en casa puedan ver los que si les van a enviar las diapositivas y puedan ver cómo se da un modelo de recurso de interposición de elevación de actuados. ¿Listo? Entonces ahí hablamos a quién va dirigido, ¿no? La carpeta, el expediente, cuál es el contenido y qué es lo que estás obviamente solicitando. Otro modelo también nos dice de se declare consentida la resolución. Este punto es muy importante. ¿Qué pasó con mi cliente cuando ya se archivó el proceso? Ahí quedó nada más, ya se archivó una disposición de archivo, no. Tiene que solicitarse que esa disposición se declare consentida, ese archivamiento que se declare consentido para que se eliminen cualquier tipo de antecedentes y ese caso esté archivado completamente. Entonces, por ello que se solicita la resolución que se declare consentida, ¿no? Y fundada el sobreseimiento de ese delito. ¿Listo? Esto lo vamos a dejar ahí. Vamos al siguiente, por favor. Sí, el fiscal puede disponer nuevos actos de investigación. Así es, o sea, para eso existe la ampliación de investigación preparatoria. Ustedes han visto, por ejemplo, acá me están haciendo una pregunta por aquí, cuando hay la prisión preventiva y lo amplían, entonces se supone que él amplía la prisión preventiva porque va a realizar o disponer nuevos actos de investigación. Vamos al siguiente, por favor, siguiente, 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 siguiente. Ya hemos hablado de los plazos, eso hemos hablado de siguiente, siguiente. Y bueno, acá el Ministerio Público, vamos al Ministerio Público, quiero que te tengan bastante claro, ¿no? Que lo dice el 322 del Código Procesal Penal, de qué se carga el Ministerio Público y qué dice la Constitución en 159, ¿no? De nuestra Constitución Política, igual que el 322 del Código Procesal Penal. El fiscal es encargado de dirigir la investigación, tiene que quedar claro eso, ¿no? Conduce desde el inicio de la investigación del delito, ¿no? Ejecuta la acción penal de oficio o de parte. ¿Listo? Y obviamente se le atribuye un rango constitucional, porque él hace un control de ¿qué? De legalidad. Vamos al siguiente. Ya esto hemos hablado un poco, pero ustedes se van a quedar con estos artículos. Y también cuál es el apoyo de la policía. Están obligados a prestar apoyo policial, ¿no? Conocer la noticia criminal y el fiscal también podrá encomendar la realización de estas diligencias preliminares. ¿Todo ello para qué? Para que se individualice los autores y partícipes, reúnan elementos y aseguren los elementos de convicción y de pruebas dentro del proceso, ¿no? Y nuestra parte, ¿qué va a hacer? Obviamente ver nuestra teoría del caso para poder defender a nuestro cliente. Vamos al siguiente. El siguiente. Derechos del imputado. Esto sí es importante. El imputado, esto se encuentra en el artículo 71, inciso 1 del Código Procesal Penal. El imputado puede hacer el valor por sí mismo a través de su abogado los derechos de la Constitución y las leyes le conceden. Puede el imputado participar dentro del proceso penal, efectivamente, pero también puede hacerlo a través del abogado, ¿no? Hay muchos que están requisitoriados o buscados y el abogado es el que representa y está en presencia, ¿no? Pero a veces algunos están huidos.
pero puede pasar. ¿A qué tiene derecho un investigado o un imputado? A conocer los cargos que se han formulado en su contra. Es lo primero que tienen que decirle. ¿Por qué te están deteniendo? A designar a la persona que debe comunicarse su detención. En principio, muchos se quejan y dicen, pero no me dejaron hacer una llamada. Tienen derecho a una llamada, ¿no? A ser asistido desde los actos iniciales de la investigación por un abogado defensor. O sea, tiene él su derecho de llamar a su abogado y él en ese momento también puede guardar silencio, pero muchas veces, a veces las personas de nervios, el policía, no todos, les obligan a declarar y lamentablemente vienen las irregularidades, ¿no? Abstenerse a declarar o en todo caso que su abogado defensor esté presente, efectivamente, que se guarde silencio. Que no se emplee en su contra medios coactivos, ¿no? Me ha pasado que he encontrado muchos clientes pues golpeados, ¿no? Golpeados. Y ser examinado por un médico legista efectivamente. Y eso tiene que ser sí o sí, porque hay que ver en qué estado se encuentra el investigado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de estado de ebriedad, le hacen, ¿no? Pues obviamente todo el tema del alcoholímetro, para ver si pasa, sobrepasa de la ingerta de alcohol, ¿verdad? Ahí nos habla de los derechos y deberes del abogado, porque el abogado también tiene sus derechos que están en el Código Procesal Penal, ¿no? También nos dice que tiene derecho a proveer un traductor cuando una persona no comprende el idioma. A ver qué pasa en las comisarías. No están capacitadas, obviamente, y no sé si hay un traductor en todas las comisarías, pero debería, ¿no? Un extranjero que llega, ¿cómo le transmites todo eso al momento de que están detenidos? Derecho a poder realizar declaraciones e interrogatorios con intérpretes, efectivamente. Derecho a que las disposiciones y los requerimientos estén motivados. ¿Listo? Acá me hacen una pregunta que les voy a transmitir a ustedes, chicos. ¿Usted como abogada también puede llevar su caso en el ámbito de derecho de familia? Buena pregunta. Yo aconsejo que no. Yo aconsejo que no. Sí tenemos derecho, pero pienso que no, porque el abogado no va a ser objetivo con su caso, definitivamente, ¿no? Entonces sí es bueno que otra persona pueda llevarlo. Pero ya si tú tienes un manejo de tus emociones únicas, pues ya va a depender de cada persona. Derechos y deberes del abogado defensor, prestar asesoramiento efectivamente, ¿no? Interrogar a su defendido, recurrir a la asistencia reservada, ¿no? Participar en toda la diligencia. Nosotros una vez que nos dan las facultades, hacemos nuestro apersonamiento. En el apersonamiento, el patrocinado nos firma, ¿no? Para que nos representemos a él en todo el proceso penal, ¿no? Aportar los medios de investigación, efectivamente nosotros tenemos que recabar también, presentar peticiones orales y escritas, tener acceso a expedientes y fiscales judiciales, ingresar a los establecimientos penales, hoy día justamente fue el penal, expresarse con amplia libertad y interponer medios de defensa idóneos. ¿Listo? Vamos al siguiente, por favor. El Código Procesal Penal en el artículo 95 dice ha determinado los siguientes derechos para el agraviado. Efectivamente, a recibir un trato digno, ¿no? ¿Qué significa trato digno y respetuoso por parte de las autoridades? Porque a veces utilizan improperios, ¿no? Uno de los clientes él me dijo esto, y lamentablemente, pues hay clientes que sí, no es lamentable, ¿no? Hay clientes que grabaron la intervención, no sé cómo lo hizo, pero grabaron la intervención y en la intervención estaban los improperios que le decían los policías, era lamentable a recibir a impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria, ¿no? A ser escuchados antes de cada decisión que la extensión o suspensión de la acción de la pena, siempre que lo solicite, dicen, ¿no? Entonces, sí, todos, como se dan cuenta, todos los sujetos procesales en un proceso penal tienen sus derechos y deberes que se encuentran en el Código Procesal Penal. Vamos al siguiente, por favor. ¿Qué nos dice del juez, no? Que también es el árbitro del proceso. Dice, conforme al artículo 29, inciso 5 del Código Procesal Penal, el juez de investigación preparatoria ejerce actos de control y ordena, obviamente, el tema del proceso penal, ¿no? Asimismo, en el 323, inciso 2, ¿no? En la etapa de diligencias preliminares, se pronuncia sobre medidas limitativas, ¿no? De derecho, ¿no? Realiza actos de prueba anticipada y controla el cumplimiento de plazos dependiendo del caso, ¿no? El juez obviamente tiene que tener principios bajo garantías constitucionales y tutelares a través de la imparcialidad. Tiene que ser imparcial, pues el juez imparcial, o sea, neutro, no está del lado de ninguna de las partes. Tiene que haber una igualdad procesal, un debido proceso y efectivamente siempre el investigado goza de presunción de inocencia. ¿Qué dice el artículo 24? El artículo 24 perdón, artículo 2 inciso 20,
inciso 24, numeral 2, si no me equivoco, ¿no? Que toda persona no puede, es declarada inocente hasta que no se le pruebe judicialmente lo contrario. Y a eso habla del principio de presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que no se nos pruebe lo contrario, pero a veces eso no pasa en la realidad. Vamos al siguiente caso. No entendí. Formas de iniciar una. Vamos al siguiente, por favor. Ya eso ya lo hemos tocado. ¿Qué documentos dicta el Poder Judicial? Resoluciones, autos y decretos, efectivamente. Y la Fiscalía, disposiciones, requerimientos y providencias. Sería bueno que le tomen una fotito o si les llega es. Porque a veces se equivocan, hay un poquito de conceptos cerrados, así que sí es bueno saber que cada entidad, cada poder autónomo, cómo se pronuncia a través de sus documentos. Vamos al siguiente. Bueno, acá nos habla de los delitos, ¿no? De diligencias preliminares, cuáles son los plazos, investigación preparatoria formalizada y cuando hay una prórroga, una ampliación, nos dice cuánto sería, ¿no? Ya lo hemos visto anterior, ¿no? Tanto en simple, complejos y crimen organizado. El siguiente, por favor. Bueno, acá hay un ejemplo que nos dice de un expediente que llevamos nos dice declarar que no procede a formalizar y continuar esta investigación, ¿no? Es bueno un ejemplo que les pongo, pero así más o menos ponen en los carpetas fiscales, ¿no? Vamos al siguiente. Ya estamos terminando, chicos, así que vamos al siguiente. Acá hay un modelo de escrito solicitando copias de la carpeta fiscal. Efectivamente, todos quieren saber, a veces el abogado o el estudiante, yo ya sé todo porque la teoría dice así, efectivamente, yo lo voy a hacer como dice el Código Penal, el Código Procesal Penal, pero recuerden que en la práctica a veces es diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué es el apersonamiento? Porque a mí me parece que ayuda mucho en el tema de poder tener datos principales del cliente, datos principales del abogado y de repente en otro sí solicitar las copias de la carpeta fiscal. Si tú no tienes este apersonamiento y no lo presentas, va a ser menos asertiva la comunicación con el encargado o instructor de la investigación y con las demás entidades que están dentro del proceso penal. Así que es importante que siempre como abogados ustedes lleven su apersonamiento. Recuerden que el apersonamiento no solamente se hace a través pues de las computadoras y tú lo tipeas, ¿no? Tú lo puedes hacer en una hoja de papel y lo dejas sentado ahí. No me ha pasado que un domingo no fui porque yo siempre paro con mis apersonamientos y no tenía pues un domingo, no pensaba trabajar ese día, pero lo hice a mano porque a veces estas personas, las que están en las comisarías, ya hay una resolución sobre eso. No es obligatorio el apersonamiento, pero lamentablemente, cuando no están capacitados, no todos, te piden apersonamiento y mientras que discutes y todo ello se va el tiempo, entonces se da una solución rápida, dame un papel, hago el apersonamiento, listo, ahí está tu apersonamiento, dame la copia de la carpeta fiscal, ¿verdad? Vamos al siguiente, por favor. Quiero que entiendan que el abogado busca soluciones, no problemas, ¿listo? O sea, que algún obstáculo que se le presente, nosotros tenemos que pensar rápidamente cómo solucionarlo. Vamos al siguiente. Ya, otro modelo de apersonamiento para pedir reprogramación, ¿no? ¿Qué pasa si en ese momento tú no te encuentras apto o se te recusa con otra diligencia? Previamente tú puedes pedir esa reprogramación para esa eh, diligencia, ¿no? Para esa audiencia. Vamos siguiente, pero obviamente con motivos netamente fundados, ¿no? También nos habla acá de un apersonamiento y pide copia simple, pero que va dirigido a la DIRINCRI, ¿verdad? El siguiente, vamos al siguiente. Eh, Um, Acá nos habla de modelo de escrito para acreditar arraigo, ¿no? Este sí va a ser, esto sí les parece que les va a ayudar mucho, chicos, porque para formar los arraigos, que son los principales, familiar, domiciliario y laboral, hay que obviamente reunir una serie de elementos, armar esos arraigos. ¿Qué pasa si el ciudadano va a una prisión preventiva sin arraigo? Definitivamente yo creo que se va al penal. O sea, un abogado tiene que formar correctamente el expediente de los arraigos, sobre todo el tema laboral. ¿Dónde trabaja ese señor? Trabajo conocido. ¿Dónde domicilia? Se pone domicilio, contrato de arrendamiento, recibos de agua de luz. ¿Dónde labora? Contrato de la empresa. ¿Quién es su familia? Tiene hijos, él los ampara, de él dependen. Entonces todo eso se reúne. Estos arraigos tienen que ser formalizados, preferentemente en una notaría, para que no te digan la siguiente hoja que va a venir, ¿no? A ver, vamos al siguiente. El siguiente, por favor, para que no te digan esta palabra, esta frase. No existe arraigo de calidad.
No existe, ahí está la apelación 38/2024 que yo les había mencionado antes a Ayacucho, para que no te diga la fiscalía no tiene arraigo de calidad, señor, su patrocinado, así que se va para adentro. Eso no existe y acá está nuestra apelación y en diversos precedentes y jurisprudencias que ya se están comentando. No podemos llevar a una persona de por sí así al penal y llenar el penal porque ya hay un decreto 1585 de deshacinamiento de los penales, así que para conversiones de pena, para todo ello, entonces ya basta de llenar tanto los penales. No nos estamos tampoco capacitados y con los presupuestos para que siga habiendo gente en el penal. O sea, si hay un culpable, que realmente se vaya. Vamos al siguiente, por favor. El siguiente, ya al último, nos vamos al modelo de interponiendo recurso de queja, ¿no? Eso ya lo habíamos comentado, el recurso de queja. Eso va a quedar como ejemplo, chicos, para ustedes. Así que vayan, lo leen detenidamente. Y vamos a la última ya página para terminar. Esto es un modelo de apersonamiento, un modelo de el último. Modelo, bueno, ya. No, el siguiente, anterior, tiene razón. El modelo de apersonamiento designando de abogado defensor, ¿no? Esto es lo más básico que ustedes van a encontrar en un apersonamiento, señalando el domicilio procesal. ¿Qué es el domicilio procesal? Efectivamente, el domicilio, por ejemplo, donde estoy yo acá. Ahorita yo estoy en la oficina. Este es mi domicilio procesal, entonces yo voy a decir, ¿dónde me llegan todas las notificaciones al domicilio procesal? Acá me tiene que llegar físicamente. Mi casilla si no es diferente, porque es la casilla virtual del abogado, casilla si no es. Sistema de notificaciones, eso me va a llegar de forma virtual. ¿Listo? Entonces, todo ello yo lo tengo que poner en el escrito de apersonamiento para que la fiscalía, el juzgado el policía, pues pueda saber en qué estado está este caso, ¿verdad? Y reprogramar declaración que dice. Entonces, sí es importante cada documentación desde el apersonamiento y todo ello que lleva todo el proceso penal, la presentación, no solamente de documentos, sino cómo vas a oralizar al momento de tu audiencia con firmeza, sobre todo si estamos hablando de unas diligencias preliminares, ¿no? Que es la base del proceso penal. Mi consejo sería, ya para terminar, chicos, vamos a la última página, por favor, a la última, donde dice muchas gracias, por favor. Ahí están mis datos, si quieren seguirme. Mi consejo sería, chicos, ustedes que van a ser futuros abogados o los que ya son, que no solamente seamos abogados, sino que también vamos a parecer abogados, ¿no? Desde la forma de expresarte, la forma de vestirte, la forma como te comunicas con las personas, porque nosotros somos veedores del derecho, interpretamos el derecho y por ello tenemos una responsabilidad social y ese impacto, el mensaje que demos nosotros a través de nuestras pronunciaciones, de repente en las redes sociales, va a generar un impacto positivo o negativo en las personas que nos siguen. Entonces, sí tenemos una responsabilidad y una vocación, que yo creo que el abogado nació para eso. Tiene que tener vocación de servicio y no solo ver todo dinerario, sino que también tengamos esta pasión y pasión por el derecho y sobre todo, obviamente, tener nuestras convicciones claras, porque en el camino, ¿no? Seguro muchos que me están mirando, sean jóvenes o más adultos, se te van a presentar miles de tentaciones y obstáculos, pero va a depender de cada uno cómo dirige ese lineamiento, sobre todo si ya vamos a ser abogados y los operadores que son del derecho. Así que ese sería mi mensaje, chicos. Muchas gracias al Colegio de Abogados de Lima por haberme invitado. Espero que haya sido bastante útil esta ponencia y cualquier cosa me pueden preguntar, por favor, por interno. Muchas gracias al Colegio de Abogados de Lima. Muchísimas gracias, doctora Diana Ricalde, a nombre del Colegio de Abogados de Lima y de la Dirección Académica. Agradecemos por esta excelente ponencia con bastantes ejemplos y modelos que van a ser muy útiles para los participantes en este curso y para todos los que se dedican a la litigación penal. Y quiero dejar un mensaje antes que me vaya. Vayan a seguir nuestra página Razón de la Ley en TikTok, así se llama Razón de la Ley, porque vamos a regalar libros, vamos a hacer sorteos navideños de libros a todos los que han estado hoy día, ya, los 17. Vamos a hacer sorteo de libros para ustedes, chicos, así que vamos a estar ahí, consultas gratuitas, todo ello, así que si ustedes gustan, pueden seguir la página y nos pueden ahí comentar para que se puedan también ganar sus libros. Es obviamente una respuesta a nuestra comunidad y, ¿por qué no? Obviamente acá al estudio, en este caso al Colegio de Abogados de Lima, que nos ha hecho el honor de invitarnos en esta ponencia tan agradable, donde hemos hablado de diligencias preliminares. Si me quieren seguir en redes, chicos, también como Diana Ricalde o Ricalde Abogados que están viendo ahí me contactan a ese número. Muy agradecida y espero que mi mensaje haya llegado a ustedes de una forma real porque yo soy una persona muy auténtica y que cualquier consulta, ustedes que me puedan hacer, tanto personal como profesional, pues esta servidora va a estar siempre para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana Alcalde. Muchas gracias también a los asistentes a este curso, a su clausura
Desearles unas bonitas fiestas a todos. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Buenas Muchas noches. gracias a todos. Buenas noches con todos. Gracias. Gracias, Lucio. Gracias, Nicole. Felices fiestas, ya se vienen. Ay, espérense, a ver, no me sale. Ay, ¿qué pasó? No sé qué pasó, chicos. A ver, espérense. Voy a grabar antes de irme, a ver. O ya no puede grabar, chicos. Si alguien me grabó, chico, por favor, me lo manda a mi Instagram, ¿ya? Diana Rical, la abogada. No he podido grabar. Hasta luego. Si alguien graba, chico, toma fotos, me lo toma. Me lo manda al Instagram, ¿ya?